Mi familia me hizo creer que siempre tendría un lugar en el negocio, que todo mi esfuerzo, mis sacrificios y mis ideas serían recompensados algún día. Pero cuando llegó el momento de repartir lo que habíamos construido juntos, me miraron a los ojos y me dijeron que nunca fue mío, que solo había estado ayudando. Me dejaron fuera como si no hubiera significado nada, como si mis años de trabajo no valieran nada. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía en mis manos algo mucho más valioso que una participación en la empresa, tenía la confianza de los clientes. Y cuando me fui, no lo hice con las manos vacías. Me llevé lo único que realmente importaba. Desde que era niña, mi padre siempre habló del negocio familiar como si fuera el legado más importante que podíamos heredar, como si fuera una responsabilidad sagrada que debía permanecer en nuestras manos generación tras generación. Crecí escuchando historias sobre cómo mi abuelo, con apenas unos ahorros y mucho esfuerzo, construyó el negocio desde cero, enfrentando crisis económicas, competencia feroz y problemas que habrían hecho rendirse a cualquier otra persona. Mi padre siempre decía que lo más importante no era el dinero, sino la estabilidad que la empresa nos garantizaba, el respeto que habíamos ganado en el mercado y la influencia que ejercíamos en el sector. Pero había algo que nunca se decía en voz alta, algo que se entendía sin necesidad de ser explicado. Mi hermano era el heredero y yo, simplemente, estaba ahí para ayudar. Al principio, no me importó, porque yo creía en la idea de una familia unida por un propósito común, una familia en la que cada miembro aportaba algo valioso para seguir construyendo sobre los cimientos que mi abuelo dejó. Cuando terminé la universidad, con un título en Administración y Finanzas, volví a casa convencida de que mi esfuerzo sería valorado, de que tendría un lugar junto a mi hermano en la dirección del negocio. No me importaba el título exacto que me dieran, no necesitaba ser directora ni tener poder absoluto, solo quería sentir que mi trabajo tenía peso, que mi presencia hacía una diferencia real. Desde el primer día, me sumergí en la empresa con una energía que nadie esperaba, trabajando largas horas, aprendiendo cada detalle de la operación y modernizando los sistemas obsoletos que nadie se había molestado en actualizar. Optimizaba los procesos administrativos, negociaba mejores contratos con proveedores y fortalecía las relaciones con los clientes más importantes. A diferencia de mi hermano, que siempre había trabajado de manera superficial, confiando en que todo funcionaría simplemente porque nuestro apellido estaba en la empresa, yo entendía que el éxito no se basaba en la historia ni en el nombre, sino en la eficiencia, en la confianza que los clientes depositaban en nosotros y en la capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Trabajé más que nadie y lo hice sin quejarme, porque estaba convencida de que algún día todo valdría la pena. Pero un día, todo cambió. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Era una mañana como cualquier otra cuando mi padre convocó una reunión de alto nivel para discutir la reestructuración de la empresa, una estrategia para preparar el futuro del negocio y asegurar su crecimiento. Fui a esa reunión sintiéndome emocionada, con ideas listas para compartir, segura de que este sería el momento en que mi trabajo sería reconocido de manera oficial. Me senté en la mesa de juntas junto a mi hermano y otros ejecutivos clave, con documentos preparados y propuestas que había trabajado durante semanas. Pero en cuanto mi padre comenzó a hablar, supe que algo estaba mal. Con una calma absoluta, anunció que había llegado el momento de definir el liderazgo para la siguiente generación, de establecer los roles con claridad para que la empresa siguiera creciendo bajo la dirección de la familia. Escuché atentamente mientras hablaba, esperando escuchar mi nombre en algún momento, esperando que mi dedicación y esfuerzo fueran reconocidos. Entonces, con una sonrisa de orgullo, mi padre miró a mi hermano y dijo las palabras que lo cambiarían todo. A partir de hoy, tu hermano será el director general. Esperé. Esperé a que dijera algo sobre mi rol, sobre mi posición dentro de la empresa, sobre cómo mi trabajo y mis contribuciones encajarían en esta nueva estructura. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Como si mi presencia no fuera más que un detalle irrelevante. Mi corazón latía con fuerza cuando levanté la voz, sin poder ocultar mi desconcierto. ¿Y yo? Pregunté, tratando de mantener la compostura, esperando que mi padre simplemente hubiera olvidado mencionarlo, que hubiera una explicación lógica detrás de su silencio. Pero su respuesta fue rápida y fría, sin el menor rastro de duda. Solo estabas ayudando, nunca fue tuyo.
El silencio en la sala de juntas se volvió insoportable, y aunque nadie se atrevió a mirarme directamente, sentí la incomodidad de algunos ejecutivos que sabían, tan bien como yo, cuánto había trabajado en la empresa. Pero eso no importaba, porque en la mente de mi padre, en la mente de todos ellos, mi esfuerzo nunca había significado nada. Mi hermano, sentado junto a mí, no dijo ni una sola palabra. No protestó, no sugirió que yo merecía un lugar en la empresa, no trató de corregir la injusticia que acababa de ocurrir frente a todos. Solo bajó la mirada y aceptó su nuevo cargo sin cuestionarlo, sin reconocer lo que yo había hecho para que él siquiera tuviera la oportunidad de ocupar ese puesto. En ese momento, entendí que nunca me habían visto como parte de esto. Siempre fui un apoyo conveniente, alguien que hacía el trabajo pesado sin reclamar, alguien que mantenía todo en orden sin exigir reconocimiento. Mi lugar en la empresa nunca existió realmente, solo había sido una ilusión que me permitieron creer hasta que ya no les resulté útil. Me levanté de la mesa sin decir una sola palabra más y salí de la sala de juntas con el corazón destrozado, sintiendo que cada año que había invertido en ese negocio había sido un desperdicio. Pero mientras caminaba por los pasillos de la empresa que ayudé a construir, mientras veía a los empleados que confiaban en mí, a los clientes que me llamaban directamente cuando necesitaban soluciones, a los equipos que solo funcionaban porque yo estaba allí para asegurarlo, una idea comenzó a formarse en mi mente. Tal vez no tenía un título en esa empresa, tal vez mi familia nunca me había dado el reconocimiento que merecía, tal vez me habían quitado la oportunidad de liderar lo que ayudé a levantar. Pero aún tenía algo mucho más valioso que ellos jamás podrían quitarme. Después de aquella reunión, todo en la oficina se sintió diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado, como si las paredes que antes me parecían familiares ahora fueran frías y desconocidas. Las miradas que recibía de los empleados no eran las mismas de antes, ya no había sonrisas de complicidad ni gestos de respeto, solo incomodidad y lástima disfrazadas de indiferencia. No tardé en notar que la noticia de mi exclusión había corrido como pólvora dentro de la empresa, pero nadie tenía el valor de decir nada en voz alta, nadie se atrevía a mirarme directamente, nadie quería involucrarse en un conflicto que sabían perfectamente que no era justo. Mi hermano, que hasta ese momento siempre había recurrido a mí para pedir consejos, que confiaba en mi criterio más que en el de cualquier otro, comenzó a evitarme de una manera tan obvia que resultaba casi ridícula. Pasaba por mi oficina sin siquiera voltear a verme, evitaba reuniones en las que yo estuviera presente, y cuando no tenía más opción que cruzarse conmigo en los pasillos, fingía estar ocupado con su teléfono, como si desviar la mirada fuera suficiente para borrar lo que había ocurrido. Por más que intenté descifrar si lo que hacía era por vergüenza, por incomodidad o simplemente por falta de interés, me di cuenta de que, al final, daba igual la razón. Lo que importaba era que, cuando llegó el momento de actuar, él había preferido callar, aceptar lo que mi padre había decidido sin cuestionarlo, sin hacer el mínimo esfuerzo por defenderme o por reconocer lo que yo había hecho por la empresa. Mi padre, por otro lado, se comportaba como si absolutamente nada hubiera pasado, como si la conversación en la que me dejó fuera de la empresa nunca hubiera existido. Me trataba con la misma cortesía distante de siempre, sin una pizca de culpa en su voz, sin la más mínima señal de que entendía el daño que había causado. Seguía tomando decisiones como si todo estuviera en orden, como si yo siguiera siendo parte del equipo, aunque todos sabíamos que no era así. En más de una ocasión intenté convencerme de que tal vez todo había sido una mala interpretación, que quizás había alguna manera de seguir adelante sin resentimientos, sin que el dolor y la humillación me consumieran. Pero cada vez que intentaba ver las cosas desde una perspectiva menos amarga, algo pasaba que me recordaba exactamente en qué posición me habían dejado. Los días pasaron lentamente, y con cada jornada que pasaba dentro de esas oficinas, el nudo en mi estómago se hacía más grande, más insoportable, más imposible de ignorar. Vi cómo comenzaron a repartir mis responsabilidades entre otras personas, cómo algunos proyectos que yo había manejado con éxito pasaban a manos de empleados sin la experiencia ni el conocimiento necesario. Nadie me consultaba nada, nadie preguntaba mi opinión, nadie parecía notar que aún estaba allí, que aún ocupaba una silla en la empresa que yo misma había ayudado a fortalecer. Pero el golpe final, el momento exacto en que supe que ya no tenía absolutamente nada que hacer allí, llegó un día en el que entré en la sala de juntas y vi algo que me dejó helada. Sobre la pantalla del proyector,
Mi hermano estaba presentando una estrategia de crecimiento que reconocí al instante, una que yo misma había desarrollado semanas atrás después de analizar a nuestros competidores y las tendencias del mercado. No solo la estaban utilizando sin mi permiso, sino que la estaban presentando como si fuera una idea completamente nueva, como si fuera un plan brillante que mi hermano había diseñado desde cero. Miré a mi padre, esperando algún tipo de reacción, alguna señal de que al menos él sabía la verdad, pero su expresión seguía siendo la misma, completamente imperturbable, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no tenía sentido seguir intentándolo, de que no importaba cuánto me esforzara ni cuántas horas hubiera dedicado a la empresa, porque para ellos mi trabajo nunca había tenido verdadero valor. Sentí una rabia tan profunda que apenas podía respirar, una sensación de injusticia tan aplastante que por un instante pensé en gritar, en exigir que reconocieran lo que habían hecho, en enfrentarlos frente a todos para que supieran que no podían tratarme como si nunca hubiera existido. Pero no lo hice. No les daría el placer de verme perder la compostura, no les permitiría pensar que me habían derrotado. Cuando anuncié que me iba, lo hice con una calma que incluso a mí me sorprendió, con una firmeza que no dejaba espacio para negociaciones ni falsas disculpas. Esperé, quizás de manera ingenua, que al menos alguien intentara detenerme, que alguien en esa sala de junta se atreviera a decir que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero nadie dijo nada. Mi padre simplemente asintió, sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a él, como si mi decisión fuera tan irrelevante que ni siquiera valiera la pena discutirla. Mi hermano siguió en silencio, sin siquiera mirarme, incapaz de enfrentarme porque sabía perfectamente que todo esto había sido injusto. Algunos empleados se acercaron a despedirse con gestos incómodos, con expresiones que parecían decir lo siento sin atreverse a pronunciar las palabras, porque sabían que se había cometido una gran injusticia pero no querían meterse en problemas con la familia que seguía al mando. Salí del edificio con la cabeza en alto, sintiendo una mezcla extraña de rabia, decepción y alivio, como si una parte de mí supiera que esto era necesario, que no podía seguir en un lugar donde nunca fui realmente bienvenida. Pero lo que mi familia no sabía, lo que nunca se les ocurrió considerar, era que yo no me iba con las manos vacías. No me llevé dinero, no me llevé documentos ni secretos de la empresa, pero me llevé algo mucho más valioso, algo que ellos jamás podrían recuperar. Me llevé la confianza de los clientes, me llevé los contactos que había cultivado durante años, me llevé las relaciones que yo misma construí con esfuerzo y dedicación. Mientras caminaba por la calle, alejándome de aquel lugar que alguna vez consideré mi hogar, supe con certeza que mi historia con el negocio familiar no había terminado. Porque si había algo que ellos nunca entendieron, era que una empresa no se sostenía solo con dinero y poder, sino con la lealtad de quienes realmente la hacían funcionar. Y esa lealtad estaba conmigo, no con ellos. Los días posteriores a mi salida del negocio familiar fueron extraños, llenos de una sensación de vacío que no lograba sacudirme, como si de repente todo lo que había construido con esfuerzo hubiera desaparecido en un instante. Me despertaba temprano por inercia, mi cuerpo aún acostumbrado a la rutina de llegar a la oficina antes que los demás, pero al recordar que ya no tenía un lugar allí, el peso de la realidad me golpeaba con fuerza. No era solo enojo lo que sentía, no era únicamente la rabia de haber sido traicionada por mi propia familia, sino también una tristeza profunda, una sensación de pérdida que me hacía dudar de todo lo que había hecho hasta ese momento. Las primeras noches apenas dormí, mi mente dando vueltas una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué haría ahora? No tenía un plan, no tenía un empleo ni un negocio propio. Solo tenía el conocimiento, la experiencia y una libreta llena de nombres que significaban mucho más de lo que mi familia imaginaba. En un arrebato de desesperación, me senté en la mesa de mi pequeño departamento con un bolígrafo en la mano y comencé a escribir, anotando cada contacto que había cultivado durante los años que trabajé en la empresa, cada relación que había construido con esfuerzo y dedicación, cada cliente que había confiado en mí más que en la compañía misma. No tardé en darme cuenta de que tenía en mis manos algo mucho más valioso que cualquier porcentaje de participación en la empresa familiar, algo que no se podía comprar ni repartir en un acta notarial. No importaba cuántos títulos nobiliarios se asignaran entre ellos, no importaba cuántos contratos firmaran sin mi presencia, porque lo que realmente mantenía el negocio a flote no era el apellido ni la historia, sino la confianza de quienes invertían su dinero en nosotros.
y esa confianza estaba conmigo. Pasé días enteros analizando cada nombre en mi libreta, recordando conversaciones, repasando estrategias que habían funcionado en el pasado y buscando cualquier pista que me indicara por dónde empezar. Sabía que no podía abrir una empresa idéntica a la de mi familia, no solo porque sería un desafío legal, sino porque quería demostrar que mi éxito no dependía de ellos, que podía construir algo por mi cuenta sin vivir a la sombra de un negocio que nunca me valoró. Sin embargo, también sabía que mi mejor carta era el vínculo que había formado con los clientes, porque ellos no estaban ahí solo por la empresa, sino porque confiaban en mi capacidad para resolver problemas, para encontrar soluciones donde otros solo veían obstáculos. Tomé mi teléfono con nerviosismo y comencé a enviar correos, mensajes cortos y directos a personas clave que conocía desde hacía años, algunos con quienes había trabajado codo a codo en negociaciones complicadas, otros que habían confiado en mí cuando necesitaban orientación en momentos difíciles. Al principio, tuve miedo de que nadie respondiera, de que todos estuvieran demasiado atados a mi familia como para arriesgarse a trabajar conmigo, de que el peso del apellido y la reputación del negocio fueran demasiado fuertes como para que alguien quisiera seguirme. Pero entonces, uno por uno, comenzaron a responder. El primer correo que leí me hizo sonreír de incredulidad, porque no esperaba que alguien confiara en mí tan rápido. Si tú lo manejas, confío en que todo saldrá bien. Luego llegó otro, de uno de nuestros clientes más importantes, alguien que mi padre siempre decía que era leal a la empresa y que jamás nos dejaría. Siempre fuiste la única que nos resolvía los problemas. Y después, otro más, de alguien con quien había trabajado de manera más personal, alguien que no necesitaba explicaciones, solo hechos. No importa el nombre del negocio, importa quién está detrás. Leí esos mensajes una y otra vez, dejando que cada palabra se impregnara en mi mente, sintiendo por primera vez en semanas que no todo estaba perdido, que todavía tenía algo sobre lo cual construir. Si había algo que mi familia jamás entendió, algo que nunca lograron ver más allá de su arrogancia y su idea de poder, era que un negocio no se sostenía únicamente con dinero ni con estrategias frías, sino con las personas que confiaban en él, con la seguridad de que quienes estaban a cargo sabían lo que hacían. No tardé en programar reuniones, algunas en oficinas privadas, otras en cafeterías donde podía hablar con total discreción, sin que los rumores llegaran demasiado rápido a oídos de mi padre o mi hermano. No buscaba robarles clientes de manera descarada, no estaba interesada en jugar sucio ni en hundir la empresa familiar por venganza, pero si alguien quería trabajar conmigo, si alguien confiaba más en mi criterio que en el de ellos, no iba a rechazar la oportunidad de demostrar que yo podía hacer las cosas mejor. Cada reunión me confirmó lo que ya sospechaba. La mayoría de los clientes no estaban realmente atados a la empresa por fidelidad, sino porque no habían tenido otra opción hasta ahora. Muchos estaban cansados de la falta de innovación, de la burocracia innecesaria, de las decisiones torpes que mi hermano había comenzado a tomar desde que asumió el control. Otros, simplemente, querían seguir trabajando conmigo porque yo era la única persona en quien confiaban realmente. Así que decidí dar el salto sin mirar atrás. Invertí mis ahorros en lo esencial, un equipo reducido pero confiable, una pequeña oficina lejos de la zona donde operaba la empresa de mi familia y un plan de trabajo que se enfocaba en la eficiencia y la confianza antes que en los números fríos. Sabía que al principio sería difícil, que enfrentaría obstáculos y que probablemente mi familia no tardaría en enterarse de lo que estaba haciendo, pero en ese momento, nada de eso importaba. Lo único que realmente importaba era que, por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que realmente era mío. No sabía cuánto tiempo tardaría en despegar, no tenía certezas absolutas sobre el éxito, pero lo que sí sabía era que tenía algo que ellos nunca podrían recuperar. Yo tenía a las personas, tenía su lealtad, tenía la prueba irrefutable de que un apellido no es suficiente para sostener un negocio cuando quienes lo manejan no saben lo que hacen. Y esta vez, nadie podría decirme que solo estaba ayudando. Cuando tomé la decisión de iniciar mi propio negocio, supe que no sería fácil y que los primeros meses serían una prueba constante de mi resistencia, pero también sabía que tenía algo que me daba una ventaja enorme sobre cualquier competidor: la confianza de los clientes, algo que mi familia nunca entendió que era más valioso que cualquier recurso financiero. No tenía una oficina elegante ni un equipo numeroso que hiciera el trabajo por mí,
pero tenía la seguridad de que mi conocimiento, mi esfuerzo y mi capacidad para resolver problemas eran suficientes para empezar a construir algo realmente mío. Invertí cada centavo de mis ahorros con precaución, asegurándome de no desperdiciar nada en lujos innecesarios, enfocándome solo en lo esencial. Un buen servicio, una red de contactos sólida y una estructura lo suficientemente flexible como para crecer rápidamente sin perder eficiencia. Trabajaba desde mi pequeño departamento, con una computadora prestada y un teléfono que no dejaba de sonar con llamadas de clientes que querían saber qué haría a continuación, si tenía algo que ofrecerles, si valía la pena seguirme en esta nueva etapa. No tenía la influencia de mi apellido ni la seguridad financiera de la empresa familiar, pero tenía algo que ellos nunca lograron construir: relaciones genuinas con las personas que mantenían el negocio en pie. Cada reunión que cerraba era una prueba de que mi trabajo nunca fue en vano, de que mi dedicación había dejado huella en cada persona con la que había tratado durante los años en la empresa. No necesitaba convencer a nadie con discursos elaborados ni promesas vacías, porque los hechos hablaban por sí mismos, porque la gente recordaba quién era la persona que realmente solucionaba sus problemas cuando más lo necesitaban. Los primeros meses fueron un desafío en todos los sentidos, con jornadas interminables en las que apenas dormía y con un estrés constante que no me permitía relajarme ni un solo instante. A veces dudaba de si había tomado la decisión correcta, de si realmente podría enfrentarme a un mundo tan competitivo sin el respaldo de una empresa consolidada, de si era posible empezar de nuevo sin caer en la desesperación. Pero con cada cliente que confiaba en mí, con cada contrato que lograba cerrar, con cada mensaje de apoyo que recibía de personas que creían en mi capacidad, comencé a darme cuenta de que mi negocio no solo estaba funcionando, sino que estaba creciendo más rápido de lo que había imaginado. Y mientras mi empresa avanzaba, algo comenzó a suceder en el otro lado, algo que ni siquiera yo había previsto. Las ganancias de la empresa familiar empezaron a caer en picada. Al principio, pensé que era solo una coincidencia, que quizás el mercado estaba cambiando, que mis socios estaban atravesando algún problema temporal que nada tenía que ver conmigo. Pero a medida que pasaban las semanas, los rumores comenzaron a llegar a mis oídos, pequeños comentarios de antiguos colegas y clientes que dejaban entrever que algo más grande estaba ocurriendo. La empresa de mi familia, la misma que me había excluido sin el menor remordimiento, estaba perdiendo cuentas importantes, estaba teniendo problemas con clientes que antes eran leales y estaba enfrentando dificultades que jamás habían tenido antes. No necesitaba preguntar demasiado para entender lo que estaba pasando. La estructura que había mantenido en equilibrio el negocio se estaba desmoronando, y esa estructura era yo. Los mismos clientes que alguna vez habían tratado con mi padre y mi hermano ahora preferían negociar directamente conmigo, no porque estuviera intentando robarlos ni porque les hubiera hecho promesas imposibles, sino porque recordaban quién había estado realmente allí cuando surgían problemas, quien les respondía a cualquier hora, quien hacía que las cosas se resolvieran sin excusas ni demoras. La realidad era simple y brutal. Mi familia nunca comprendió que el dinero por sí solo no es suficiente para sostener un negocio, que el verdadero poder reside en las relaciones que se construyen con esfuerzo y en la reputación que se gana con años de trabajo dedicado. Y ahora estaban pagando el precio por haberme menospreciado. Las noticias no tardaron en llegar a mi familia, y aunque al principio intentaron ignorarlo, pronto se dieron cuenta de que la situación se volvía cada vez más difícil de controlar. Mi hermano comenzó a llamar a clientes importantes, tratando de entender por qué estaban retirando su confianza en la empresa, por qué estaban firmando contratos con alguien más, porque los números no cuadraban como antes. Pero lo que no entendía, lo que no podía aceptar, era que la respuesta era más sencilla de lo que quería admitir. La gente no hace negocios solo con nombres, hace negocios con personas en quienes confía. Y la persona en quien confiaban ya no estaba en su empresa, estaba construyendo su propio imperio, sin la necesidad de depender de ellos. La primera vez que mi padre me llamó después de meses de silencio, su voz sonaba diferente, no tenía el tono autoritario con el que solía dirigirse a mí, no había rastro de la seguridad con la que me dejó fuera de la empresa, como si todo lo que hice nunca hubiera importado. No contesté de inmediato, porque quería saber hasta qué punto estaba dispuesto a llegar, cuánto tiempo tardaría en darse cuenta de que ya no tenía poder sobre mí, de que cualquier palabra que dijera ya no podía afectarme como antes. Esperé, dejando que sintiera lo que era no obtener respuesta, dejando que experimentara la misma indiferencia con la que él me había tratado cuando decidí marcharme.
Cuando finalmente devolví la llamada, lo hice sin expectativas, sin la menor intención de permitirle manipularme o convencerme de que todo podía solucionarse con unas cuantas palabras bien elegidas. Mi padre no tardó en ir al grano, en mencionar que los números de la empresa no estaban bien, en insinuar que tal vez podríamos encontrar una manera de arreglar esto, como si las cosas fueran tan simples, como si el pasado pudiera borrarse con una simple conversación. Las cosas han estado difíciles últimamente. Sé que algunos clientes han ido contigo y quiero entender qué podemos hacer al respecto, dijo con una calma forzada, como si realmente creyera que su tono neutral podía ocultar la desesperación detrás de sus palabras. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control de la conversación, que ya no era la hija que buscaba su aprobación ni la empleada que esperaba reconocimiento, sino una persona completamente independiente que no tenía ninguna obligación de justificar sus acciones ante él. No hay nada que puedas hacer al respecto, respondí con tranquilidad, sin rastro de enojo ni resentimiento, porque ya no los necesitaba, porque ya no tenían ningún poder sobre mí. El silencio al otro lado de la línea me confirmó lo que ya sospechaba, que no esperaba escuchar esas palabras, que en su mente aún existía la posibilidad de que yo siguiera dependiendo de su negocio, de su validación, de la falsa idea de que sin ellos no podía prosperar. Pero la realidad era muy diferente, porque ya no era la mujer que aceptaba cualquier migaja con tal de sentirme parte de algo. Ahora era la dueña de mi propio destino. Y aunque mi padre y mi hermano aún no lo entendían del todo, pronto se darían cuenta de la verdad más dura de todas. Yo no los necesitaba a ellos, pero ellos sí me necesitaban a mí. Las primeras señales de que la empresa familiar estaba en crisis no fueron evidentes de inmediato, porque durante un tiempo lograron mantener la ilusión de que todo seguía bajo control, confiando en que la inercia del negocio les permitiría superar cualquier problema. Sin embargo, lo que al principio parecían simples fluctuaciones en los ingresos pronto comenzaron a convertirse en caídas constantes, disminuciones en las ventas que no podían justificar y errores administrativos que nadie sabía cómo solucionar. Al principio, intentaron convencerse de que era solo una mala racha, de que la situación mejoraría con el tiempo, de que los clientes volverían tarde o temprano, pero la realidad era otra. El negocio que mi padre y mi hermano habían intentado manejar sin mí estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso de su propia arrogancia. No necesitaba estar dentro de la empresa para saber lo que estaba ocurriendo, ni hacía falta que buscara información de manera intencional, porque los mismos clientes que ahora trabajaban conmigo me contaban todo con lujo de detalles. En reuniones informales y llamadas discretas, me explicaban lo que pasaba en la compañía, los errores que estaban cometiendo, las oportunidades que estaban desperdiciando, sobre todo, la falta de liderazgo que se sentía en cada decisión que tomaban. Desde que te fuiste, todo ha sido un desastre, me confesó un cliente con quien había trabajado durante años, uno de esos empresarios que valoraban la estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Tu hermano no tiene idea de cómo manejar las relaciones comerciales, admitió otro con un tono casi de lástima, como si le sorprendiera que una empresa con tanto potencial estuviera perdiendo su posición en el mercado de una manera tan torpe. Lo que mi familia nunca entendió fue que un negocio no se sostiene solo con dinero, no se mantiene a flote solo por la historia que tiene detrás, ni sobrevive únicamente por el peso de un apellido reconocido. Una empresa prospera gracias a las personas que la manejan, a la confianza que construyen con sus clientes y a la capacidad que tienen para adaptarse a los cambios. Y ellos no tenían nada de eso. Sin alguien que entendiera realmente las necesidades de los clientes, sin alguien que pudiera anticipar problemas antes de que se convirtieran en crisis, sin alguien que supiera tomar decisiones con visión y estrategia, la empresa estaba condenada a la inestabilidad. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Al principio, intentaron controlar la situación con ajustes internos, despidiendo a empleados clave para reducir costos, reestructurando equipos y buscando soluciones rápidas que solo empeoraron la crisis. En lugar de enfocarse en recuperar la confianza de los clientes que habían perdido, intentaron compensar las pérdidas con recortes y estrategias improvisadas que solo los hundieron más. Algunos clientes intentaron ser pacientes, esperando que la empresa lograra estabilizarse, pero la incompetencia de mi hermano se hizo evidente demasiado rápido y no pasó mucho tiempo antes de que decidieran que lo mejor era llevar su negocio a otro lugar. Un lugar donde las cosas se hicieran bien, donde la persona al mando supiera lo que estaba haciendo. Un lugar como mi empresa.
Cuando la noticia de la crisis financiera de la empresa familiar llegó a los medios locales, supe que el daño era mucho más profundo de lo que imaginé, porque una vez que una compañía pierde credibilidad, recuperarla es casi imposible. La caída de ingresos no solo afectaba la rentabilidad, sino también la imagen pública de la empresa, y con cada cliente que se iba, con cada contrato que se cancelaba, mi familia se enfrentaba a una verdad que nunca quisieron aceptar. Yo no solo estaba ayudando, yo era la clave de su éxito. Vi cómo en los periódicos y en los portales de noticias especializadas comenzaron a aparecer titulares que hablaban de la caída de la empresa, de los problemas internos que enfrentaban, de la inestabilidad en su liderazgo y de la incertidumbre sobre su futuro. En foros de negocios, analistas debatían sobre lo que estaba ocurriendo, algunos atribuyéndolo a una mala gestión, otros especulando sobre una posible crisis interna que nadie había anticipado, pero todos coincidían en una cosa: algo había cambiado en la empresa y ya no era lo que solía ser. Las llamadas de mi padre se hicieron más frecuentes, mensajes cortos que al principio ignoré porque no tenía interés en escuchar sus intentos de minimizar la situación o de culpar a factores externos por lo que estaba ocurriendo. Pero cuando finalmente decidí atender una de sus llamadas, supe de inmediato que algo en su tono había cambiado. Ya no sonaba seguro ni autoritario, ya no hablaba con la firmeza con la que solía dar órdenes, ya no era el hombre que me había mirado a los ojos y me había dicho que el negocio nunca fue mío. «Necesitamos hablar», fue lo primero que dijo, con una voz más tensa de lo que recordaba. «No sé si hay algo de qué hablar», respondí con calma, esperando ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar, esperando ver si tenía el valor de admitir lo que realmente estaba ocurriendo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, uno que duró más de lo normal, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de continuar. «Creo que cometimos un error», dijo finalmente, y aunque no especificó qué error era exactamente, no necesitaba hacerlo porque ambos sabíamos de qué estaba hablando. No respondí de inmediato, dejé que el peso de su propia frase cayera sobre él, dejé que sintiera lo que era admitir, aunque fuera de manera indirecta, que haberme excluido de la empresa había sido un golpe que nunca pudieron superar. «No sé si me llamaste para disculparte o si esperas que haga algo al respecto», dije con una tranquilidad que sabía que lo desconcertaría, porque en su mente yo seguía siendo la persona que necesitaba su aprobación, la persona que alguna vez buscó desesperadamente un lugar en la empresa. «No quiero discutir el pasado, solo quiero encontrar una solución para lo que está pasando», respondió rápidamente, como si evitara enfrentarse al hecho de que, aunque no quisiera discutir el pasado era la razón exacta por la que estaban en esa situación. Supe en ese momento que estaba desesperado, que el hombre que siempre había pensado que tenía el control de todo ahora estaba buscando una salida, que el padre que me hizo sentir prescindible ahora entendía que nunca lo fui. Pero lo que más me sorprendió no fue su tono ni su súbita necesidad de hablar, sino la certeza que sentí en ese instante de que yo no tenía ninguna obligación de ayudarlo, de que no le debía nada a él ni a mi hermano ni a la empresa que me trató como si mi esfuerzo no hubiera valido nada. Porque la verdad era una sola: ya no me importaba su empresa, ya no me importaba su caída, ya no me importaba lo que pasara con ellos. Ahora solo me importaba lo que estaba construyendo, lo que era realmente mío, lo que nadie podría quitarme jamás. Y por primera vez, entendí que su colapso no era mi problema. No pasó mucho tiempo antes de que mi familia intentara contactarme nuevamente, aunque sus primeros intentos fueron tan torpes que resultaban casi patéticos, como si aún no supieran cómo enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho. Al principio, los mensajes de mi hermano parecían casuales, intentos de iniciar una conversación sin revelar sus verdaderas intenciones, con preguntas disfrazadas de curiosidad como «¿Cómo te ha ido con tu nuevo negocio?» o «¿Sigues en el mismo rubro?». Era evidente que estaba buscando información sin atreverse a pedirla directamente, esperando que tal vez, en un acto de ingenuidad o nostalgia, le respondiera con confianza, sin notar la desesperación oculta en sus palabras. Poco después, los intentos de mi padre se volvieron más directos, con llamadas cortas en las que su tono de voz sonaba más tenso de lo habitual, como si le costara admitir que tenía algo importante que decirme. No dejaba mensajes de voz ni enviaba textos explicando el motivo de sus llamadas, simplemente insistía una y otra vez, como si esperara que en algún momento, por mera costumbre o por simple curiosidad, terminara contestando.
Pero ignoré cada uno de sus intentos de contacto sin remordimiento, sin la menor intención de abrir nuevamente una puerta que ellos mismos cerraron cuando me descartaron como si nunca hubiera importado. Sabía que su insistencia no era por interés genuino en mi bienestar ni por un repentino despertar de la culpa, porque ellos no eran personas que reconocieran sus errores con facilidad. Sabía que no era casualidad que, justo cuando mi negocio estaba creciendo y su empresa estaba en caída libre, de repente recordaran que yo existía, que de pronto les surgiera la urgencia de hablar conmigo. Y aunque al principio me sentí tentada a seguir ignorándolos, todo cambió el día en que recibí un correo directamente desde la empresa con una solicitud formal de reunión, un mensaje tan cuidadosamente redactado que casi podía imaginar a mi padre dictándolo palabra por palabra. No era un mensaje de cortesía ni una simple invitación a retomar el contacto familiar, era una súplica disfrazada de oferta de negocios, un intento desesperado de recuperar algo que habían perdido sin siquiera darse cuenta de su verdadero valor. Nos gustaría discutir una posible colaboración, decía la nota con un tono profesional que no engañaba a nadie, un intento de sonar diplomáticos cuando lo que realmente querían era encontrar una manera de evitar el desastre inminente. Leí y releí esas palabras varias veces, dejando que su significado se asentara en mi mente, saboreando la ironía de la situación en la que se encontraban. Ya no era la hija descartable que solo ayudaba en la empresa sin merecer reconocimiento, ya no era la hermana invisible que nunca fue considerada lo suficientemente valiosa como para formar parte del futuro del negocio. Ahora era la competencia que les estaba arrebatando clientes, contratos y reputación, y ellos lo sabían mejor que nadie. La idea de verlos en una posición en la que jamás imaginaron estar, rogando indirectamente por mi ayuda, era tentadora. Una pequeña parte de mí deseaba ver con mis propios ojos hasta qué punto habían caído. Pero al mismo tiempo, sabía que esta no era simplemente una oportunidad para vengarme, porque había trabajado demasiado duro para llegar a donde estaba y lo último que quería era enredarme nuevamente con personas que nunca me valoraron. Había construido mi propio camino sin su apoyo, había demostrado que podía triunfar sin la validación de mi apellido, y no necesitaba su reconocimiento tardío ni su intento desesperado de reparar lo irreparable. Sin embargo, no pude evitar preguntarme qué tan mal estaban las cosas para que mi padre, el hombre que siempre me hizo sentir prescindible, estuviera dispuesto a tragarse su orgullo y a buscarme con una oferta tan vaga como desesperada. No acepté la reunión por interés en su propuesta ni porque tuviera la menor intención de volver a esa empresa, sino porque quería ver por mí misma hasta dónde habían caído. Llegué al edificio de la empresa sin anunciarme, sin avisar previamente que aceptaría la reunión, queriendo ver sus reacciones en el momento exacto en que me vieran entrar por la puerta. El mismo edificio que había sido mi segunda casa durante años, que recorrí con la certeza de que formaba parte de algo importante, ahora se sentía ajeno, como si perteneciera a un pasado que ya no me pesaba. Caminé por los pasillos con la cabeza en alto, observando cada detalle con una mirada analítica, notando los cambios que se habían dado en mi ausencia. El ambiente ya no era el mismo, la energía que solía sentirse en el lugar parecía haber desaparecido, los empleados caminaban con un ritmo más lento, los rostros tensos y las conversaciones en voz baja, como si todos supieran que las cosas estaban al borde del colapso. Cuando llegué a la sala de reuniones, encontré a mi hermano sentado a un lado de la mesa, con una expresión de incomodidad que intentaba disimular pero que se reflejaba en la forma en que tamborileaba los dedos contra la madera pulida. Mi padre, en cambio, mantenía su postura rígida, tratando de proyectar la misma autoridad de siempre, aunque la tensión en su mandíbula y el leve movimiento de su pie delataban que esta vez no tenía el control absoluto de la situación. «Gracias por venir», dijo finalmente mi padre, con un tono más formal de lo que era necesario, como si intentara mantener la apariencia de que esta reunión era solo una transacción más y no lo que realmente era, un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su empresa. No respondí de inmediato, me tomé mi tiempo para sentarme, para acomodarme en la silla como si fuera yo quien dirigía la reunión, como si ya supiera que tenía la ventaja y solo estuviera esperando a que ellos terminaran de darse cuenta. «Estoy escuchando», dije finalmente, cruzando los brazos y fijando la mirada en mi padre con una calma absoluta, esperando que tuviera el valor de decir en voz alta lo que realmente quería de mí. Mi hermano apartó la mirada, incapaz de sostener mi expresión impasible, y mi padre respiró hondo antes de continuar, como si el peso de lo que estaba a punto de decir le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Creemos que podríamos encontrar una forma de trabajar juntos nuevamente, dijo con cautela, eligiendo cada palabra con precisión, como si esperara que con la frase correcta pudiera convencerme de que esta era una oportunidad beneficiosa para ambos. No pude evitar soltar una leve sonrisa, sin humor, sin satisfacción, solo con el reconocimiento de la ironía absoluta de la situación. El hombre que me dijo que solo estaba ayudando, el mismo que me dejó fuera del negocio sin remordimiento, ahora intentaba convencerme de que volviéramos a trabajar juntos como si nada hubiera pasado. ¿Trabajar juntos?, repetí, alzando una ceja y dejando que la frase flotara en el aire, esperando a ver si se atrevía a decir algo más. Mi padre mantuvo la compostura, pero mi hermano se removió incómodo en su asiento, consciente de lo absurdo que sonaba esa petición después de todo lo que había ocurrido. La empresa está en una situación complicada, y creemos que con tu experiencia podríamos recuperar el rumbo, continuó mi padre, esta vez con un tono más serio, sin adornos innecesarios, sin intentos de disfrazar la realidad. Me incliné ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de su rostro, queriendo asegurarme de que entendiera algo antes de seguir adelante. ¿Me necesitan?, pregunté con suavidad, dejando que la verdadera pregunta quedara implícita en mis palabras, dejando que sintieran el peso de lo que realmente estaba ocurriendo. Y en el silencio incómodo que siguió, en la forma en que mi padre apretó la mandíbula y mi hermano evitó mirarme, supe que ya había ganado. Porque la respuesta era evidente, porque la verdad que nunca quisieron aceptar estaba ahora sobre la mesa. Sin mí, su empresa no tenía futuro. El día de la reunión, entré a la oficina con una sensación extraña, una mezcla de satisfacción, nostalgia y una fría determinación que jamás había sentido antes. Las mismas paredes que alguna vez consideré mi segundo hogar ahora se sentían ajenas, como si al haberme ido hubiera dejado atrás no solo mi lugar en la empresa, sino también cualquier lazo emocional que me uniera a ella. Observé los rostros de los empleados que pasaban a mi lado, algunos con expresiones de sorpresa al verme allí, otros con miradas incómodas, como si supieran que esta reunión no era solo una conversación de negocios, sino un enfrentamiento directo entre el pasado que intentaron desechar y el presente que ya no podían ignorar. Cuando entré en la sala de juntas, encontré a mi padre sentado en la cabecera de la mesa, con el rostro más cansado de lo que recordaba, con el ceño fruncido y los labios apretados como si estuviera tratando de mantener una imagen de autoridad que ya no tenía. Mi hermano, en cambio, evitaba mirarme directamente, con los hombros tensos y los dedos tamborileando contra la mesa en un gesto nervioso que traicionaba su incomodidad. A su alrededor, varios de los ejecutivos que habían sido testigos de mi exclusión de la empresa estaban allí también, con posturas rígidas y expresiones cautelosas, como si supieran que esta vez el poder no estaba de su lado. La energía en la habitación era completamente distinta a la de aquella reunión en la que me dijeron que solo estaba ayudando, porque esta vez yo era la persona con la que necesitaban negociar, la única que tenía el control de la situación. Tomé asiento lentamente, sin apurarme, dejando que la tensión en la sala se hiciera más densa con cada segundo de silencio. Esta vez, no estaba allí como la hija que buscaba su lugar en la empresa, ni como la empleada que intentaba demostrar su valía, sino como la empresaria que había logrado lo que ellos nunca imaginaron que podría hacer. Cuando finalmente mi padre habló, su voz intentó sonar firme, pero no pudo ocultar la incomodidad de tener que reconocer algo que hasta ese momento se había negado a aceptar. «Sabemos que has construido algo impresionante por tu cuenta», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si cada una de ellas le costara trabajo pronunciar. Por primera vez, lo escuché admitir abiertamente que había logrado algo grande sin su ayuda, sin su dirección, sin la sombra de la empresa familiar cubriéndome. Pero no era un reconocimiento sincero ni un intento de reparar el daño, sino un simple paso estratégico, una táctica para suavizar lo que estaba a punto de pedirme. «Queremos encontrar la manera de trabajar juntos nuevamente», continuó, esta vez con un tono más conciliador, como si esperara que su simple declaración fuera suficiente para convencerme de que esta reunión era una oportunidad que debía considerar. Me sorprendió la falta de rodeos, la manera en que, por primera vez, parecía reconocer mi valor sin intentar minimizarlo, sin tratar de hacerme sentir como una simple ayudante dentro del negocio. Pero no me engañé ni por un segundo, porque sabía perfectamente que no estaban aquí por mí,
sino por ellos mismos, porque su empresa se estaba desmoronando y no tenían otra opción más que recurrir a la persona que habían despreciado. Me tomé un momento antes de responder, dejando que sus palabras quedaran flotando en el aire mientras los observaba detenidamente, analizando sus rostros, leyendo las emociones detrás de sus expresiones tensas. Mi hermano tenía la mandíbula apretada, incapaz de ocultar el hecho de que detestaba estar en esta posición, que le costaba aceptar que yo era la persona a la que ahora necesitaban. Los ejecutivos intercambiaban miradas discretas entre sí, como si esperaran mi reacción con la esperanza de que la situación pudiera resolverse sin mayores conflictos. ¿Trabajar juntos? Repetí lentamente, dejando que la ironía de sus palabras se hiciera aún más evidente, inclinándome ligeramente hacia adelante con una leve sonrisa en los labios, disfrutando del momento en el que por fin ellos estaban en la posición en la que alguna vez me hicieron estar a mí. Mi padre mantuvo la compostura, pero su silencio fue suficiente para decirme todo lo que necesitaba saber. No era una oferta de trabajo ni una negociación entre iguales, era un intento desesperado de recuperar lo que habían perdido, de salvar lo que quedaba de la empresa que alguna vez creyeron intocable. Podría haber jugado con ellos, podría haber fingido interés solo para ver hasta dónde estaban dispuestos a humillarse, podría haber negociado en términos que los pusieran de rodillas, haciéndoles pagar por cada momento en el que me hicieron sentir invisible. Pero la verdad era que no necesitaba su reconocimiento, no necesitaba que me ofrecieran un puesto que me negaron cuando lo pedí, no necesitaba su validación tardía. Ellos solo querían salvar lo que les quedaba, no porque me valoraran, sino porque sabían que sin mí no tenían un futuro asegurado. Y aunque una parte de mí sintió lástima por ellos, la otra parte sabía que esto era exactamente lo que merecían. Me incliné un poco más hacia adelante, los miré a los ojos con la misma frialdad con la que ellos me habían dejado fuera de la empresa aquella vez, recordándome que la diferencia entre entonces y ahora era que yo ya no los necesitaba, pero ellos sí me necesitaban a mí. Lo siento, dije con calma, sin rastro de duda en mi voz, sin ninguna intención de suavizar el golpe que estaba a punto de darles, pero ya no los necesito. El silencio que siguió fue absoluto, como si por un momento nadie en la sala supiera cómo reaccionar ante mi respuesta, como si no hubieran considerado la posibilidad de que realmente los rechazara. Mi padre frunció el ceño, mi hermano desvió la mirada y los ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos, esperando que alguien dijera algo que pudiera revertir la situación. Pero no había nada que pudieran decir que cambiara lo que ya estaba decidido. Me levanté lentamente, tomando mi tiempo, sin prisa, disfrutando del momento en el que, por primera vez, yo tenía la última palabra, en el que por fin ellos entendían lo que era ser descartados sin miramientos. Di media vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás, porque ya no tenía nada que hacer en esa empresa, porque mi camino ya estaba trazado en una dirección completamente diferente. Cuando salí del edificio, respiré hondo y sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo, la certeza absoluta de que esta vez no había dudas ni resentimientos, solo la satisfacción de saber que había tomado la decisión correcta. Ellos habían perdido su oportunidad, y ahora yo tenía todo el futuro por delante. Salí de la reunión sintiéndome más ligera que nunca, sin el peso de la traición, sin la carga de la decepción y sin la necesidad de probarle nada a nadie. Durante años, me esforcé por demostrarles a mi padre y a mi hermano que merecía un lugar en la empresa, que mi trabajo tenía valor, que mi dedicación no era simplemente ayuda, sino una pieza clave para el crecimiento del negocio. Pero ahora entendía que nunca debí necesitar su validación, nunca debí esperar que vieran algo que estaban demasiado cegados por su propio orgullo como para reconocer. Mientras cruzaba el vestíbulo del edificio, noté cómo algunos empleados me observaban con curiosidad, quizás preguntándose por qué había regresado, quizás imaginando que venía a recuperar lo que alguna vez fue mío. Pero lo cierto era que ya no sentía la empresa como parte de mí, ya no me dolía haber sido apartada de su historia, ya no me importaba si mi padre y mi hermano lograban salvarla o si terminaban viendo su legado desmoronarse ante sus ojos. Lo que una vez sentí como una pérdida ahora lo veía como la mejor oportunidad que jamás podría haber tenido, porque sin su rechazo nunca habría construido algo propio, nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Cuando llegué a mi auto y me senté al volante, mi teléfono vibró en el asiento del copiloto, iluminando la pantalla con una notificación que capturó toda mi atención.
Era un mensaje de uno de mis clientes más importantes, un empresario con quien había trabajado durante años y que siempre había confiado en mi criterio más que en cualquier nombre corporativo. Con un simple gesto, desbloqueé el teléfono y leí el contenido del mensaje, dejando que cada palabra se asentara en mi mente con una claridad casi poética. Era una confirmación de contrato por una cifra que superaba cualquier acuerdo que mi familia hubiera logrado en años, un trato que consolidaba mi empresa como una verdadera fuerza en el mercado. Miré la pantalla por un momento y sonreí, no porque necesitara el dinero ni porque buscara demostrarle algo a mi familia, sino porque finalmente comprendí lo que significaba el verdadero éxito. No se trataba de cifras en una cuenta bancaria, ni de títulos empresariales, ni del reconocimiento de quienes alguna vez me hicieron sentir invisible, sino de la capacidad de levantarte cuando te derriban, de encontrar tu propio camino cuando otros intentan cerrarte todas las puertas. Encendí el motor con una tranquilidad que pocas veces había sentido en mi vida, sintiendo que, por primera vez, no estaba huyendo del pasado, sino avanzando hacia un futuro que era completamente mío. Mientras conducía lejos de aquel edificio que alguna vez representó todo lo que deseaba, supe con absoluta certeza que mi familia había perdido más de lo que jamás admitirían. Porque nunca entendieron que los negocios no se tratan solo de números y estrategias, sino de las personas que los sostienen, de la confianza que se construye con esfuerzo, de la lealtad que no se puede comprar con dinero ni imponer con un apellido. Mi padre y mi hermano nunca reconocerían en voz alta la verdad que los atormentaba, nunca aceptarían que su fracaso fue consecuencia de la única decisión que tomaron con absoluta seguridad, excluirme. Pero aunque jamás lo dijeran, aunque se aferraran a excusas y justificaciones, yo sabía lo que realmente pensaban cada vez que veían cómo su empresa se desmoronaba mientras la mía prosperaba. Ellos creyeron que me habían dejado fuera, que me habían apartado del camino que, según ellos, nunca me perteneció. Pero la realidad era muy diferente, porque no fueron ellos quienes me excluyeron, fui yo quien los dejó atrás.